Muy bien. Carol, ¿qué tal? Gerson, ¿qué tal? También buenas tardes con todos. Hoy toca revisar la parte de división entre polinomios. ¿Vale? División entre polinomios. ¿Qué tal, Diego? Juan, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. A tomar en cuenta los términos que participan en toda división algebraica. Estamos hablando de cuatro elementos. Primer polinomio y un segundo polinomio. Nos da un cociente y nos sobra un residuo. Bien. Estos son los elementos que conforman una división. Estos son los elementos que conforman una división. La D mayúscula se llama dividendo. La D minúscula se llama el divisor. U es el cociente. R es el resto o el residuo. Esos son entonces los cuatro elementos participantes de una división. Ahora, ese cumple el famoso algoritmo de la división. El famoso algoritmo de la división. El dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente más el residuo. Esto es lo que se llama, repito, el algoritmo de la división. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. A tomar en cuenta ciertas consideraciones sobre los grados. A tomar en cuenta ciertas consideraciones con respecto a los grados. Número uno, para efectuar una división entre polinomios, para que se pueda efectuar la división entre polinomios, el grado absoluto del dividendo debe ser mayor o igual que el grado absoluto del divisor. Para que yo pueda efectuar esta división, el grado del dividendo debe ser o mayor o igual que el grado del divisor, necesariamente. O mayor o igual. Número dos. El grado absoluto del cociente. ¿Cómo se calcula el grado del cociente? ¿Te acuerdas cuando hicimos polinomios? En la parte de polinomios, ¿cómo se hacía para hallar el grado del cociente? ¿Te acuerdas o no? El cociente es la división. ¿Cómo se calcula el grado del cociente? ¿Te acuerdas o no? Restando los grados, así es. Es el grado del dividendo. El grado del dividendo menos el grado del divisor. El grado del dividendo menos el grado del divisor. El grado del dividendo menos el grado del divisor es lo que sería
el grado absoluto del cociente. Número 3, número 3, el grado absoluto del residuo va a ser siempre menor que el grado del divisor. El grado del residuo siempre va a ser menor que el grado del divisor. Listo. ¿Ok? Ok. Bien. Eso es entonces con respecto a los grados. Eso es con respecto a los grados. ¿Sí? Entonces, lo que haremos ahora es ver los procedimientos, los métodos de división. ¿Qué métodos normalmente se utilizan para efectuar una división algebraica? ¿Qué métodos se utilizan para? A ver. Métodos de la división. Métodos de división. Para efectuar la división, vamos a emplear dos métodos. El primer método es el de Horner. Y el segundo método es el de Ruffini. La pregunta es, ¿y cómo sé qué método tengo que utilizar? ¿Cómo saber qué método tengo que utilizar? O independientemente yo puedo emplear cualquiera de los dos métodos. ¿Cómo distingues cuándo aplicas Horner y cómo distingues cuándo aplicas Ruffini? Exacto, Nicole. Dependiendo del grado del divisor. Usarás Horner cuando el grado del divisor sea mayor o igual que 2, y utilizarás Ruffini cuando el grado del divisor sea 1. Así de simple. Si el divisor es de segundo grado a más, se utiliza Horner. Y si es solamente de grado 1, se utiliza Ruffini. ¿Okay? A ver, el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento común? El común. Procedimiento común. En ambos métodos vamos a apelar a este procedimiento común. En ambos métodos voy a recurrir a este mismo procedimiento. Número uno. Los polinomios dividendo y divisor deberán estar necesariamente completos y ordenados. En forma descendente. ¿Ok? Ratito. Un poco de tinta. Entonces, a ver,
los polinomios necesariamente deben estar completos y ordenados en forma descendente. En forma descendente. 2. Si faltara algún término, en el dividendo y o en el divisor, entonces se deberá completar con cero. Se deberá completar. Entonces, siempre y cuando el dividendo y o el divisor no tuvieran algún término o más de uno, entonces tendremos que completar con ceros. ¿Listo? Este procedimiento es común para ambos. Ahora sí, vamos a explicar uno por uno. Ya sabiendo esto, ahora sí, uno por uno. Bien. El método de Corner. Ahora sí, uno por uno. Ya habiendo ordenado y completado los polinomios dividendo y divisor, el método de Corner sería se colocarán solamente coeficientes. Solo se colocan los coeficientes. Nada más. Solo se colocan coeficientes. Nada más que coeficientes. Se trazan dos líneas horizontales. Y repito, por aquí se colocan los coeficientes del dividendo. Se traza una línea por aquí. Esta línea va a separar los coeficientes del cociente y los coeficientes del recto. Solo se ponen coeficientes, Aquí se pondrán los coeficientes del divisor. Estos coeficientes, estos de acá, el primer coeficiente, el principal se pone arriba. Y los demás se ponen abajo. Los que están debajo, necesariamente con signo cambiado. Necesariamente con signo cambiado. Coeficientes del dividendo, coeficientes del divisor, el coeficiente principal en esta esquina, el resto de sus coeficientes con el signo cambiado. Esta línea separa el cociente del residuo. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Veamos un ejemplo. A ver. Rápidamente. Vamos a dar un ejemplito para que se pueda entender. Mucha gente, creo que la mayoría sabe Horner. Creo que la mayoría aquí del salón me parece que sí sabe Horner, pero igual, por si acaso, siempre hay por ahí un cachorrito que recién está volviendo, a las aulas y tal vez no se acuerda. Entonces,
vamos a explicar un ratito. ¿Dónde estás? Un ratito. Ya, división algebraica 1. Ahora sí, método de Horner. En la pregunta 3, en la pregunta número 3, me dice, luego de dividir, calcular la suma del cociente con el residuo. Calcular la suma del cociente con el residuo de la siguiente división. La división es menos 5x cuadrado más 6x al cubo más 8 veces x más 2 dividido entre 1 más 2x cuadrado menos 3. Me están pidiendo que efectúe, pregunta número 3, esa división y que indique la suma del cociente con el residuo. La suma del cociente con el residuo. Lo primero es verificar si se puede aplicar Horner o no. El divisor es de segundo grado. Por lo tanto, Horner sí se puede aplicar. Ahora, ¿qué dice el enunciado? ¿Qué dice por acá? ¿Qué dice el procedimiento común? Los polinomios deben estar completos y ordenados. Completos y ordenados. Falta ordenar. Entonces, ordenemos. Primer paso, ordenar y completar. Primer paso, ordenar y completar. Sería 6x al cubo menos 5x cuadrado más 8 veces x más 2 dividido entre 2x cuadrado menos x más 1. Primer paso entonces, ordenar y completar. Primer paso, ordenar y completar. Listo. Ahora sí, ya está ordenado, ya está además completo. Están ordenados y completos. Y ahora el esquema. Ahora el esquema. Ya sabes que el esquema es solamente de coeficientes. El esquema es solamente para cuáles son los coeficientes. A ver, vamos a ver. A ver, coeficientes. Solo coeficientes, ¿ah? Solo coeficientes. 6 menos 5 más 8 y más 2. 6 menos 5, el 8 y el 2. Esos son los únicos coeficientes del divisor. En esta esquina va el coeficiente principal del divisor. En esta esquina, el coeficiente principal que vendría a ser el 2. Aquí vendría a ser el 2. Y debajo los otros coeficientes, pero con signo cambiado. Si acá es menos 1, 1 positivo. Si acá es más 1, menos 1. La pregunta es, profe, ¿y esta línea? ¿Cómo sé dónde ubico la línea que separa el cociente del residuo? ¿Cómo sé dónde está la línea que separa el cociente del residuo? Fácil. Te fijas el grado del divisor. El grado del divisor es 2. ¿Qué significa dos últimas columnas? Este grado te indica que son las dos últimas columnas. Primera columna, segunda columna. Por eso, grado 2, cuento de derecha a izquierda, igual que el grado. Grado 2, 2 columnas. Si fuera grado 3, cuento de derecha a izquierda, 3 columnas. Nada más. ¿Ok? Coméntame. Hasta aquí estamos de acuerdo o no? ¿Hasta aquí todo bien? Ya está. ¿Y ahora qué se hace? Y ahora simplemente hay que dividir. Y ahora hay que dividir. Mira que se divide, ¿eh? Mira cómo se divide.
6 entre 2. 6 entre 2 se va a dividir entre el coeficiente principal. Se va a dividir siempre entre el principal. 6 entre 2 sería 3. 6 entre 2 es 3. ¿Ok? Ratito. Ok. Se divide. 6 entre 2 es 3. Y este número multiplica a cada uno de estos números acá. 3 por 1, 3 por 1, siguiente columna, 3. 3 por menos 1, menos. El número que te sale multiplicará a cada uno de estos números de acá. Sí o sí, esto por cada uno de ellos. Y el proceso se repite. Se sumará esta columna, suma los números de esta columna. Menos 5 más 3. Menos 5 más 3 sale menos 2. Menos 5 más 3 sale menos 2. Y eso se divide entre el coeficiente principal. Y eso se divide entre el principal. Menos 2 entre 2. Menos 2 entre 2, eso sale menos 1. Y otra vez se multiplica. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por menos 1, 1 por 1. Cuando llegas a colocar un número a la altura de la última columna, es porque ya se acabó la división. O si quieres, la división acaba cuando el cociente termina de completarse. La división termina cuando el cociente se completa. ¿Ya tengo el cociente completo? Sí, ya está. Ya tengo el cociente completo. Ahí se acabó la división. Y ahora, ¿y cómo hallo? ¿Y cómo hallamos el residuo? ¿Y cómo calculo el residuo? Bueno, es sumar nada más. El residuo se calcula sumando, solamente sumando nada más. Sumarás 8 menos 3 menos 1. 8 menos 3 menos 1, eso es 4. Y 2 más 1, eso sería 3. Listo. Listo. Y ahora, ¿estos quiénes son? Estos son los coeficientes. Estos son los coeficientes. Los coeficientes del cociente y del residuo. Los coeficientes del cociente y del residuo. Eso sí, el grado de cada término, es siempre igual a la cantidad de términos menos 1. El grado es siempre el número de términos menos 1. Si aquí hay dos términos, menos 1 es de grado 1. Si aquí hay dos términos, menos 1 es también de grado 1. El grado siempre va a ser igual a la cantidad de términos menos 1. Entonces, el cociente sería 3x menos 1 y el residuo sería 4 veces x más 3. Listo, se terminó la división. Nada más. Nada más. ¿Se entiende o no se entiende este método de Horner? Coméntame. Sebastián, ¿qué es lo que no entiende, estimado? Sebastián, ¿qué es lo que no se entiende? Comenta. Por eso, se suma, se divide y esto se multiplica. La suma salió menos 2. Menos 2 entre 2 es menos 1. Y esto multiplica. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por menos 1, más 1. El proceso termina cuando el cociente ya se completa. Hasta aquí se completó el cociente.
Estos dos números de acá salen de sumar. 8 menos 3 menos 1, 4. 2 más 1, 3. ¿Quiénes son esos números? Los coeficientes del cociente, los coeficientes del residuo. Dos términos, se resta 1, grado 1. Dos términos, se resta 1, grado 1. Siempre se resta 1 al número de términos. Siempre se resta 1 al número de términos. ¿Para qué? Para hallar su grado. Para hallar su grado. El grado siempre es número de términos menos 1. 2 menos 1, 2 menos 1. Si es de grado 1, es 3x menos 1. Si es de grado 1, 4x más 3. El problema que te pide, el problema te pide la suma. La suma. La suma de los dos. Y la suma de los dos sería 7 veces x. 7 veces x más 2. Voy a hacer un segundo ejemplito para que se entienda, ¿ya? Voy a hacer otro ejemplito más para que se pueda entender bien esto. ¿Sí? Escucha, por favor, escucha, Sebastián, escucha atentamente el segundo ejemplo para que lo entiendas mejor, ¿ya? Si acá hay dudas, escucha el segundo ejemplo para que lo puedas entender mejor. Si hay preguntas, dilo. Bien. 3-3 dice ya, su madre. Estoy perdiendo un partidazo. Ya. Vamos con un segundo ejemplo. Voy a buscar una división más grande, ¿ya? Para que se entienda, sí. Todo sea por los muchachos. Todo sea por ustedes, ¿no? Todo sea por ustedes. 490, 490, sí es. 490. Así es, estoy perdiendo un rico partido. Como el de las 11, ¿eh? Partidazo, ¿no? El de la mañana. Bueno, voy a buscar un ejemplito un poquito más larguito para que se pueda entender bien, ¿ya? Y dale con Jara, bueno. Jara, ¿quién es Jara? Ustedes están traumados con Jara, ¿no? Están traumados con Jara ustedes. Ya déjenlo en paz ese pisado, ya. Déjenlo en paz ese pisado. Dímelo a mí, Harold, dímelo a mí. Es que me encanta el fútbol. A ver. A ver. Este, un ejemplito más, ¿ya? Un ejemplito más. Un ejemplito más. 38 por x a la cuarta menos 65 por x al cubo más 27. Lo voy a dividir
lo voy a dividir entre, a ver, lo divido entre 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, más 3 menos 5x. Quiero efectuar esa división. 38x a la cuarta menos 65 por x al cubo más 27 entre 2x al cuadrado más 3 menos 5x. Ya sabes que para efectuar la división, lo primero que hay que hacer es completar y ordenar, ¿sí o no? Es completar y ordenar. Arriba está ordenado, pero no está completo. Abajo está completo, pero no está ordenado. Ya sabes, si faltaran términos, ¿qué se hace? Se completa con 0. Ordenando y completando si es que es necesario. A ver, ¿cómo sería? 38 por x a la cuarta menos 75 por x al cubo. No hay término cuadrático, no hay término lineal, pero sí hay independiente. Y abajo sería entre 2x cuadrado menos 5x más 3. Lo primero, antes de efectuar la división, evidentemente, es completar y ordenar. Ahora sí, ya está completo, ya está ordenado. Hacemos el esquema. 38 menos 65, 0, 0 y 27. Divisor de segundo grado, dos columnas. 1, 2, porque es de segundo grado. 1, 2, porque es de segundo grado. Listo. Coeficiente principal, 2. Y los demás con signo cambiado. Si acá es menos 5, a 5. Si aquí es más 3, aquí será menos 3. Y listo. Procedo. Ya sabes que estas columnas se van a ir dividiendo entre el coeficiente principal. Como son 3 columnas, las del cociente, serán solamente 3 divisiones. 3 columnas del cociente, 3 divisiones. Divido 38 entre 2. 38 entre 2, eso sale 19. 38 entre 2, 19. 19 por 5, 95. 19 por menos 3, menos 57. Y ahora se suma. ¿Cuánto es 95 menos 65? Esa suma sale 30. Y eso se divide entre el coeficiente principal. 30 entre 2. 30 entre 2, 15. 30 entre 2, 15. 15 por 5, 75. 15 por menos 3, menos 45. Y ahora se repite. Se suma 75 menos 57. 75 menos 57. Eso no es 18. 18. ¿Y se divide entre cuánto? Y se divide entre 2. 18 entre 2 sería 9. 9 por 5, 45. 9 por menos 3, menos 27. ¿Listo? El cociente ya se completó. Entonces, solamente me queda encontrar el residuo. ¿Cómo se calcula el residuo? Sumando. Sumemos. Esta suma que está acá, 0. Esta suma que está acá, también es 0. ¿Qué significa? Que la división ha sido exacta. Que la división es exacta.
el cociente de qué grado será. El cociente de qué grado será. Ya sabes, el grado siempre es 1 menos que la cantidad de términos. El grado siempre es 1 menos que la cantidad de términos. Si yo veo 3 términos, es de segundo grado. El cociente de esta división sería entonces, segundo grado, 19x al cuadrado más 15 veces x más 9. Eso sería el cociente. Eso sería el cociente. ¿Está bien? ¿Okay? Bueno, ¿ok? ¿Se entendió o no? ¿Se entiende o no se entiende? Coméntame. Listo. Eso es, muchachos. Eso es entonces el método de Horner. Esto es el método de Horner. Listo. Vamos a buscar un ejemplito que tenga variables, ¿ya? Vamos a buscar un ejemplito que tenga variables. A ver, un ratito. A ver, en este material está todo, han puesto todo acá en este material. A ver, uno que tenga variables. Uno que tenga variables por aquí. Un ratito estoy buscando uno que ofrezca un problema con variables. Nada, poco. A ver. Por aquí. Voy a buscar en el segundo entonces. Estaremos en el segundo material. Un ratitito. Por aquí. ¿Dónde está? División algebraica 2. En el material de mañana, en el material del día de mañana, aquí está, uno con variables. Ya uno que tenga variables. La pregunta 4 de división, pero de división parte 2, que voy a ver mañana. Dice en la pregunta, calcular el valor de E, sabiendo que es M menos N, en la siguiente división, en la división 6x a la cuarta menos 11 por x al cuadrado más m por x más n dividido entre 3x al cuadrado menos 3 veces x menos 1. En esta división, el residuo es 3x más 2. Es 3x más 2. 6x a la cuarta menos 11x cuadrado más mx más n entre 3x cuadrado menos 3x menos 1 deja como residuo 3x más 2. Calcular dice entonces m menos n. Listo. ¿Qué hago? Ya está ordenado, ¿no? Está ordenado, pero le falta el término cúbico. Falta el cúbico, por si acaso. Está faltando el término cúbico. Voy a colocar el esquema y colocaremos los coeficientes. El de cuarto grado, 6. No hay cúbico. Menos 11 es el cuadrático. El m lineal, el n el independiente. El principal es 3. Y los demás con signo cambiado. Si acá los dos son negativos, acá serán positivos. Otra vez, divisor de segundo grado, dos columnas,
El residuo es 3x más 2. Los coeficientes del residuo son 3 y 2. Por eso acá pongo 3 y acá pongo 2. 3 y 2 son los coeficientes del residuo. 3x más 2. Listo. Y procedemos como siempre. Y procedemos igualito. Hago lo mismo. 6 entre 3. Bueno, 6 entre 3, eso me da 2. Eso me sale 2. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Y ahora se suma. 6 más 0, 6. Y se divide. 6 entre 3. 6 entre 3, eso es 2. Otra vez es 2. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Y otra vez, menos 11 más 8. Menos 11 más 8, eso es menos 3. Y se divide. Menos 3 entre 3, eso es menos 1. Menos 1 por 3, menos 3. Menos 1 por 1, menos 1. Coméntame. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hasta aquí se entendió? Comentarios. Sebastián, repórtate. Reporte, Sebastián. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya está. Me piden M menos N. Obviamente, de acá sale, ¿no? Esta suma tiene que darte 3 y esta suma tiene que darte 2. Toda esta suma es 3 y toda esta suma es 2. Entonces digo, M más 2 menos 3 debe darme 3. Conclusión, el valor de M debería ser 4. Luego, segunda columna, n menos 1. N menos 1 debe ser 2. N menos 1 debe ser 2. Conclusión, n debería ser 3. N sería 3. Pregunta del problema, ¿cuánto vale m menos n? Eso sería 1. ¿Listo? Así se procede cuando hay variables. Conclusión, ninguna diferencia. ¿O ves acaso alguna diferencia en el procedimiento? ¿Notas alguna diferencia entre que sean todos números o que sean algunas variables? No, ¿sí o no? El procedimiento es el mismo. Ya sea puros números o algunas variables. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, continuemos. Otro ejemplo con variables. Lo podemos encontrar en... Bueno, hay varias preguntas con variables en realidad. A ver. En la pregunta 6, ¿sí? En la pregunta 6 podemos encontrar un ejemplo más con variables. Bueno, también en la 5, también saben la 5. A ver, para la pregunta 6, dice lo siguiente. Calcular el valor de A más B, y la siguiente división, menos 7x cuadrado más B por X cubo más A por X a la cuarta más 1 menos 5 veces X entre menos 1 más 5X más 3X cuadrado.
Listo. ¿Qué sucede con esta división? Esta división es exacta. Esa división es exacta. Eso dice el problema. La división es exacta y nos preguntan hallar el valor de A más B. Bueno, para efectuar la división hay que ordenar y completar. Hay que ordenar y completar. En el dividendo sería ax a la cuarta más b por x al cubo menos 7 por x cuadrado menos 5x más 1 entre 3x cuadrado más 5x menos 1. Esa sería ya la división completando y ordenando. No hemos completado nada porque han estado completos, han estado solamente desordenados nada más. Ahora sí, usamos el esquema. Ahora sí, el esquema. El esquema clásico. El esquema de forma. El esquema clásico. Sería por aquí A, B, menos 7, menos 5, 1. Esos son los coeficientes del dividendo. El divisor sería 3, con signo cambiado, menos 5 y más 1. Divisor de segundo grado, 2 columnas. Y empiezo a dividir. Oye, pero tengo A. ¿Cuánto es A entre 3? A entre 3, A tercios. A entre 3, A tercios. A tercios. Y ahora multiplico por menos 5. Por menos 5. Y luego por 1. Allá, luego por 1. Y ahora sumo. Acá la suma sería B menos 5A tercios. Entre 3. Esto entre 3. B tercios menos 5A novenos. Entre 3, pues. No, se pone muy engorroso, ¿no? Y ahora lo multiplico por menos 5 y luego, tengo que sumar. No, pues muy operativo. Se tornó demasiado tedioso. Se volvió muy, muy tedioso. ¿Y por qué? ¿Y por qué se ha vuelto tedioso? Porque las variables están al comienzo. Esto es tedioso de hacer cuando las variables están al comienzo. Mira la pregunta anterior. En la pregunta anterior, las variables están al final. Y al principio habían solamente números. Exacto, Josué. Exacto. Siempre es conveniente hacer Horner, pero cuando las variables estén al final. O sea, es conveniente hacer Horner, pero con variables al final, no al comienzo. Al comienzo queda claro que no te conviene. Nos conviene que las variables estén al final, no al comienzo. Por eso se utiliza la variante de Horner, que se llama Horner invertido. Se va a utilizar su variante, que es Horner invertido. ¿Qué implica Horner invertido? ¿Cómo que Horner invertido? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que los coeficientes del dividendo y del divisor los vas a colocar de derecha a izquierda. Los vas a colocar, pero empezando desde la derecha hacia la izquierda. En ambos, en el dividendo y en el divisor. Voy a colocar mis coeficientes, pero contándolos de derecha a izquierda. Contando de derecha a izquierda. 1, luego sigue menos 5, luego sigue menos 7, luego sigue B y luego sigue A. 1, menos 5, menos 7, B y A. Lo mismo con el divisor, lo mismo. El principal es menos 1. Ahí está.
y los otros dos con signo cambiado. Si acá es más 5, yo pongo menos 5. Si aquí es más 3, yo pongo menos 3. Divisor de segundo grado. Ah, ya, divisor de segundo. 2 columnas. 2 columnas. Profe, entonces, siempre que tengo las variables al final, siempre las puedo poner al comienzo haciendo orden invertido. O sea, orden invertido lo puedo hacer en cualquier momento, o hay alguna condición previa para aplicar orden invertido. ¿Existe alguna condición para que yo pueda aplicar orden invertido o no hay ninguna condición? Coméntame, ¿alguien sabe de eso? Exacto, John. La condición para que puedas aplicar orden invertido es que la división sea exacta. Sí o sí. Es esa una condición. Si la división no es exacta, no podrías aplicar orden invertido. Orden invertido se aplicará entonces cuando la división sea exacta. Y es dato del problema, es dato, la división es exacta. Entonces, esa es una condición para hacer orden invertido. ¿Qué implica división exacta? Residuo cero. División exacta implica residuo cero. Pues. Y listo. Este problema, sí o no, que es ahora igual al anterior. ¿Es o no idéntico? Ahora sí es idéntico al anterior. Mira, en vez de M y N, hay B. Ya es idéntico, pues. Ya es idéntico al anterior. Hay que proceder como el anterior, entonces, pues. Ya es igualito. Ya está igualito. Divido 1 entre menos 1. 1 entre menos 1, eso sale menos 1. Menos 1 por menos 5, 5. Menos 1 por menos 3, 3. Menos 1 por menos 5, más 5. Menos 1 por menos 3, más 3. Se suman 0. Se divide 0 entre menos 1, 0. Se multiplica 0 por menos 5, 0 por menos 3. Se suma menos 7 más 3, menos 4. Menos 7 más 3, menos 4. Y esto se divide. Menos 4 entre menos 1, eso sería 4. 4 por menos 5, 4 por menos 3. 4 por menos 5, 4 por menos 3. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hasta aquí me entendiste o no? ¿Hasta aquí me entendiste? Listo. Y ahora hay que sumar nada más. Esta suma que está acá sale 0. Esta suma que está acá también sale 0. ¿Puedo o no puedo de frente decir que B vale 20 y que A vale 12 de frente? Porque 12 menos 12, 0. 20 menos 20, 0. Ya está. Pregunta del problema, ¿cuánto vale A más B? A más B sería 32. A más B sería 32. Nada más. ¿Se entendió finalmente? ¿Ok? Listo. Para las 7 no aplica, entonces. Vamos a las 7 un ratito. Vamos a Harold Bernabé Costa. Dice, para las 7 no aplica. Aparentemente, así como está, no. Orden invertido, solo aplica si la división es exacta. Orden invertido solo aplica si la división es exacta. Pero un detalle, ¿ya? Un detalle. 42 entre 5, esto es 8, y sobra 2. El residuo es. ¿Vamos o no? Así es. Si en una división inexacta
si en una división inexacta al dividendo le restas tu residuo y efectúas la división, esa división se vuelve exacta. Esa división se vuelve exacta. Si al dividendo de una división inexacta le restas el residuo, la división se vuelve exacta. A esto me refiero. Dividendo entre divisor me da un cociente, me sobra un residuo. Yo, si al dividendo le quito ese residuo y efectúo la división, mi nueva división con toda seguridad será exacta. Mi nueva división con toda seguridad será exacta. Entonces, en la pregunta 7, dice lo siguiente. En la pregunta 7 dice calcular el valor que toma A más B, sabiendo que el resto de la división deja un resto. Ese resto es x al cuadrado más 7 veces x más 2. Y la división, ¿cuál es? La división es ax a la quinta más b por x a la cuarta más 3 por x al cubo más 3 de x cuadrado entre 1 menos 2x más 7x cubo. Esa es la división en la pregunta 7. Ax quinta más bx cuarta más 3x cubo más 3 más 3x cuadrado. Esa división es exacta. Bien, como está, no podríamos aplicar Horner invertido. Pero ya sabemos que si al dividendo le restas el residuo, la división se volvería exacta. O sea que si al dividendo ax quinta más bx cuarta más 3x cubo más 13x cuadrado más 3 y a eso le resto el residuo que es x cuadrado más 7x más 2 y efectúo y lo divido entre 7x cubo menos 2x más 1. Esta división será exacta. Esta nueva división sí será exacta, porque si al dividendo le restas su residuo, generas una división exacta. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Ok? Estoy aplicando esto. ¿Ok? Listo, entonces. Listo. Esta división será exacta. La división sería ax quinta más bx cuarta más 3x cubo, 13 menos 1 más 12x cuadrado menos 7x más 3 y menos 2 más 1. Abajo es 7x cubo. No hay término cuadrático. Menos 2x más 1. Esto sería la división. Ahí está el dividendo, el nuevo dividendo y el mismo residuo. ¿Ok? Y eso ya sería aplicar Horner invertido. Ahora sí
Ahora sí, al ser división exacta, ya podríamos aplicar Horner invertido. Fotito, entonces. ¿Ahí la dejo? ¿Sí? Ok, Harold. Aplica Horner invertido entonces y ahí hallarías A y B. ¿Ok? Listo. Muy bien. Fotito. Fotito por aquí. Muy bien. Muy bien. Entonces ya tenemos, creo yo, toda la explicación teórica de Horner, ¿no? Creo que tenemos Horner y sus variantes. Alguien por ahí me pidió, creo que la número 5, me parece. La 5. A ver. En la pregunta 5, dice lo siguiente, pregunta 5, x menos 3 elevado al cuadrado divide exactamente al polinomio P de X, siendo P de X a la cuarta menos 9 por X al cubo más 23 por X al cuadrado más M menos 14 por X más N más M y menos 1. Pregunta del problema: ¿cuál es el valor de 4 veces M más N? Muy bien, muy bien. ¿Qué se entiende por la expresión divide exactamente? Esto divide exactamente. ¿Qué significa? El nombre es clarito, ¿no? Que si yo divido esto entre eso, la división es exacta, que el residuo es 0, así es, que el residuo va a ser 0, eso significa. Eso sí. Que si yo divido X a la cuarta menos 9 por X al cubo más 23 por X cuadrado más M menos 14 por X más N más M menos 1, ¿entre cuánto lo divido? Entre X menos 3 al cuadrado, que es X cuadrado menos 6X más 9. Que lo divida exactamente, significa que esta división
tiene que ser exacta. Nada más, mi estimado. Eso significa que al dividir esos dos términos, la división va a ser exacta. Entonces, divido nada más. Solamente habrá que dividir. Solamente habrá que dividir. Los coeficientes, 1, menos 9, 23, m menos 14, n más m menos 1. Entre el principal es 1, el menos 6 ahora es más 6 y el más 9 ahora es menos 9. El divisor es de segundo grado, 2 columnas. La división debe ser exacta. Residuo 0, residuo 0. Y listo. Y listo, jóvenes. 1 entre 1. 1 entre 1. 1 entre 1. Esto sale 1. 1 por 6. 1 por menos 9. Se suma 6 con menos 9. Menos 3. Y se divide. Menos 3 entre 1. Eso sería menos 3. Menos 3 por 6, menos 18. Menos 3 por menos 9, 27. Se suma 23 menos 27. 23 menos 27, menos 4. Se divide. Menos 4 entre 1, menos 4. Menos 4 por 6, menos 24. Menos 4 por menos 9, 36. Corrígeme si me he equivocado en algo. Corrígeme si me he equivocado en algo, por favor. Corrígeme si estoy equivocado en alguna suma o producto o división. Todo bien, entonces gracias, Marlon. Ahora sí, se suma. Se suma esta columna y lo igualamos a 0. Se suma esta columna y lo igualamos a 0. A ver. M menos 14 más 27 menos 24 debe sumar 0. M menos 14 más 27 menos 24 vale 0. M sería, esto es 3, M sería 11, me parece, ¿no? M sale 11, M sale 11, M es 11. Ahora, si M vale 11, el otro sería N más M menos 1 más 36, esto va a ser 0 también. M vale 11, 11 menos 1, 10. 10 más 36, 46. El valor de N es entonces menos 46. El valor de N sería menos 46. ¿Qué te piden hallar? 4 veces M más N. 4 veces M más N. 44 menos 46 saldría menos 2. Saldría menos 2. ¿Listo? Para quien pidió la 5, ¿se entendió o no se entendió para quien me pidió la 5? Creo que fue Marlon. Marlon, tú creo, ¿no? ¿O no? Listo, Marlon, ¿se entendió? ¿Se entendió, Marlon? Ok, correcto, correcto. Mucho cuidado con los signos, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? A veces nos pasa un signo mal ubicado que te tumba todo el procedimiento. Sí, suele pasar a veces. Hay que ser muy pulcro cuando operemos esto, ¿no? Cuidado con los signos, cuidado con las sumas, bastante pulcritud en matemáticas para no fallar en la parte operativa. Muy bien. Muy bien, sí, así pasa, te descuadra todo. Un signo te descuadra todo. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, mucha pulcritud cuando hagamos la parte operativa. Muy bien, ahora sí, vamos a explicar
el método de Ruffini. Vamos a explicar. No. Se hace Horner invertido. Horner invertido se hace cuando las variables están al comienzo. El método de Horner invertido lo vas a utilizar siempre y cuando la división sea exacta y las variables estén al comienzo. Si las variables y las letras están al comienzo, es para que haga Horner invertido. Si están al final, no. Si las variables están al final, no hace falta hacer Horner invertido. ¿Sí? ¿Se entiende ahora sí? Si las variables están al final, no es necesario hacer Horner invertido. Listo. Muy bien. Muy bien. Van a penal. Van a penal. Método de Ruffini. Método de Ruffini. El método de Ruffini. Así es, Paolo Ruffini. Así es. Este método, ya lo habíamos dicho, se utiliza si es que el divisor es lineal. Lo usaremos si el divisor es lineal. Para divisores de la forma AX más B. Dos casos. Cuando el divisor sea mónico. Pregunta, ¿qué cosa es mónico? ¿Qué cosa es mónico? ¿Qué cosa es mónico? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Oye, Gerson, ¿qué estás hablando? Oye, por favor, voten a Gerson, por favor, moderadora, desaloje a Gerson Kayacunto Quispe, por favor. Está haciendo un papelón acá. ¿Cómo vas a decir eso, oye? Divisor mónico es cuando el coeficiente principal es igual a 1. Coeficiente principal. Sí, pues ya parece. Mucho jara, pues. Coeficiente, ojo, dilo completo, Gerson. Completo. Coeficiente principal igual a 1. ¿Sí? Entonces, un polinomio se dice que es mónico cuando su coeficiente principal, ahora sí, es 1. Es 1. Cuidado, cuidado con estas fallas. Cuidado con esas fallas. A ver entonces. Vamos a ver esto de Ruffini. Veamos los dos casitos. Cuando el divisor es lineal y mónico y cuando no sea. Ya sabes que para aplicar Ruffini, sí o sí, el divisor es lineal. Y aquí tengo dos casos, cuando sea mónico y cuando no lo sea. Cuando sea mónico y cuando no lo sea. No hay ejemplos de Ruffini del caso 1. Sí, no hay puesto ningún ejemplito. Ni uno solo. Todos son del segundo caso. Sí, todos son del segundo caso. Caballero, voy a buscar en internet entonces un ejemplito con Ruffini, pero con coeficiente principal igual a 1. A ver. Voy a dividir manera de ejemplo a manera de ejemplo. Hagamos la siguiente división. Que sea x al cubo más 13 por x cuadrado menos 13 veces x más 2
dividido entre X menos. ¿Listo? Ahí se ve. El divisor es lineal y mónico a la vez. Divisor lineal y mónico a la vez. ¿Qué es lo que se hace? Lo primero que harás es igualar el divisor a 0. El divisor lo vas a igualar a 0. Me olvidaba del esquema. Vas a colocar el siguiente esquema. Este esquema, al igual que en Corner, es un esquema solamente de coeficientes. ¿Ok? Entonces, aquí se ponen los coeficientes del dividendo. Aquí van a ir los coeficientes del dividendo. La última columna es exclusiva del residuo. La última columna es exclusiva del residuo. Y aquí van a ir los coeficientes del cociente. El divisor se iguala a 0. Y aquí se coloca el valor de X. Divisor igual a 0 y acá coloco el valor de X. A ver, ¿cómo sería entonces? Sería así. A ver, completo y ordenado está. Están completos y ordenados. Sería el 1, el 13, el menos 13 y el 2. El divisor se iguala a 0. El valor de X sería 1. La última columna para el residuo. ¿Ok? Coeficientes del dividendo. El divisor, que es X menos 1, lo igualamos a 0 y despejo el valor para X. X valdría 1. El primer coeficiente baja solito. Baja el 1. Y a partir de acá, estos coeficientes de acá, estos, se van a multiplicar por el valor de X. O sea, bajo el 1. 1 por 1 sería 1. Y acá se suma. 13 más 1 es 14. Y eso se multiplica por 1. 14 por 1, eso sería 14. 14 menos 13. 14 menos 13 es 1. 14 menos 13 es 1. Es 1. Y esto se multiplica por 1. Y 2 más 1 sería 3. Esto, ¿qué vendría a ser? El residuo. En Ruffini, el residuo siempre va a ser un número. En Ruffini, el residuo siempre será un número. Siempre será un número en esto de Ruffini. Aquí sería residuo 3. Esto es los coeficientes del cociente. El cociente tiene 3 términos. Como son 3 términos, es de segundo grado. O sea que el cociente debería ser X al cuadrado más 14X más 1. Y el residuo de la división, el número 3. Listo. Nada más, muchachos. Eso es Ruffini. Coméntame. ¿Se entiende o no se entiende?
¿Se entiende o no se entiende? Coméntame. La gente que recién está viendo esto, la gente que se había olvidado de estas cositas. Listo. Coeficientes del dividendo. El divisor lo igualamos a 0 y aquí pongo el valor para x. El primer coeficiente baja y esto sería por el número que está ahí. Siempre es 1 por x. 1 por 1 es 1, acá se coloca. Se suma 13 más 1, 14. Se vuelve a multiplicar. 14 por 1, 14. Se vuelve a sumar 1. 1 por 1 es 1. Se vuelve a sumar y ahí acaba el procedimiento. Caso 2. Caso 2. Caso 2. Caso número 2. El caso número 2. El caso número 2. El caso número 2 es cuando el divisor no sea mónico. Cuando el divisor no sea mónico. Ese será el caso número 2. Cuando el divisor sea lineal, pero no es mónico. Lineal, pero no es mónico. ¿Sí? Entonces, un ejemplito. A ver, un ejemplito. Aquí sí. Aquí sí. Tenemos varios ejemplitos. Tenemos varios ejemplitos. En la pregunta 1, en la pregunta número 1, en la pregunta 1, calcular dice la suma de los coeficientes, la suma de los coeficientes del cociente en la siguiente división. 2x al cubo más 3 menos 25 por x menos 5 por x cuadrado más 15 por x a la cuarta más 6 por x a la quinta entre 5 más 2x. ¿Ok? Listo. 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 Lo primero que se hace, lo dijimos, dividendo y divisor deberán estar completos y ordenados. Hay que completar y hay que ordenar si faltara. Si faltara, se completa. 6x a la quinta más 15 por x a la cuarta más 2 por x al cubo menos 5 por x cuadrado menos 25x más 3 entre 2x más 5. Entre 2x más 5. ¿Ok? Listo. Listo. Y ahora, bueno, hacemos el esquema. Hacemos el esquema. Ya sabes, el divisor se iguala a 0. El divisor lo igualas a 0. El valor de x te va a salir igualando a 0 menos 5 medios. Menos 5 medios. Acá sería 6, acá sería 15, 2, menos 5, menos 25 y más 3. Esos serían los coeficientes. Esos serían los coeficientes. Ahora sí, la última columna del residuo. El primero baja automáticamente. Bajamos el 6. 6 por menos 5 medios. 6 por menos 5 medios. ¿Te parece menos 15? 6 por menos 5 medios, menos 15. Se suma 0. 0 por lo que sea, 0. 2 más 0, 2. 2 por menos 5 medios, menos 5. Menos 5 con menos 5, menos 10. Menos 10 por menos 5 medios, 25. Se suma 0.
0 por lo que sea, 0, y acá sería. Corrígeme si me estoy equivocando, se fue Francia, increíble. Eliminaron a Francia. Corrígeme si me he equivocado. ¿Todo bien? ¿Chequea? Corrígeme si me he equivocado. Ni modo, Joseph, ni modo. ¿Está bien, no? ¿Está bien o no? Está bien, correcto, correcto. Ahora, si notas los dos ejemplos, no hay ninguna diferencia, ¿sí o no? Si notas los dos ejemplos, no hay ninguna diferencia, profesor, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué rayos pone caso 1 y caso 2? ¿Así? No sabía eso. Muy bien, Kendall. Gracias por el dato. Si hay caso 1 y hay caso 2 y yo no veo ninguna diferencia, ¿por qué partimos el caso 1 y caso 2 entonces? Lo que pasa, jóvenes, es que aquí, en este caso, exacto, el procedimiento aún no ha terminado. Aquí el proceso no ha terminado, aquí falta un paso más. Cuando el divisor no sea mónico, se añade un paso adicional. Esos coeficientes no son los correctos. Esos coeficientes no son los correctos. Son los coeficientes de un falso cociente. Son falsos coeficientes. No es el cociente verdadero. Pregunta, profe, ¿y cómo hallo el cociente verdadero? ¿Cómo saber quién es el cociente verdadero? Fácil. Lo vas a dividir entre el coeficiente principal del divisor. Así es, Juan. Se divide entre el coeficiente principal del divisor. O sea, se divide entre 2. Lo tienes que dividir entre 2. Escucha bien, ¿eh? Escucha bien. Es entre el coeficiente principal del divisor. Pero escucha bien, porque después me dices, profe, ¿por qué 2? ¿Por qué 2? Es entre el coeficiente principal del... Escucha, sobre todo tú, Gerson, sobre todo tú, que es el que pregunta esas cosas. Se divide entre el coeficiente principal del divisor. Sí, las cosas como son, mi estimado, las cosas por su nombre. Al pan, pan, y al vino, vino. Entonces, 6 entre 2, 3. 0 entre 2, 0. 2 entre 2, 1. Menos 10 entre 2, menos 5. 0 entre 2, 0. Profe, y el residuo, al residuo le da lo mismo. Al residuo no le interesan los dos casos, le da igual. El residuo no se afecta en ningún caso. El residuo ahí murió, residuo 3, ahí murió. O sea, a él le da lo mismo si es mónico o no es mónico, le da lo mismo, le vale, como quien dice. A mí me vale si es mónico o no, me vale simplemente, así dice el residuo. Ya está. Este cociente, ¿de qué grado es? ¿De qué grado es? Si son 5 términos, es de grado 4. El cociente será entonces 3x a la cuarta, se va el cúbico, más x al cuadrado, menos 5, se va también el lineal. No hay independencia. ¿Listo? Listo. Esto sería el cociente. El residuo es 3. ¿Qué te pide el problema? La suma de los coeficientes del cociente. 3 más 1 menos 5. Eso sale menos. Respuesta, menos 1. ¿Se entendió o no se entendió? Coméntame. ¿Se entiende o no se entiende? Jóvenes. Ya está. Ya está. Ahí está entonces Ruffini y sus 2 casitos.
¿No es menos 5x? Sí, sí es menos 5x. Así es. Listo, 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 listo. Muy bien, muchachos. Ahí está entonces Ruffini y sus dos variantes. Cuando el divisor es mónico y cuando no es mónico. Si el divisor no es mónico, tendremos siempre un falso cociente. Si el divisor no es mónico, tendremos siempre un falso cociente. El verdadero cociente se hallará dividiendo esos coeficientes entre el coeficiente principal del divisor, en este caso entre 2. Entre 2 cada coeficiente. Al residuo eso no lo afecta en lo más mínimo. Listo. Ya tenemos entonces, la explicación completa de Horner y Ruffini. ¿Sí? Faltaría explicar entonces, el teorema del resto, y no sé si haremos la próxima semana. Voy a preguntar bien si dividiré la próxima semana, porque son muchos. Ahí en este material, si se han dado cuenta, está todo, ¿no? Está todo junto, está. Está Horner, está Ruffini, está teorema del resto, está divisibilidad. Usualmente divisibilidad es un material aparte. Acá han metido todo junto, cuando son todas a la vez. Quiero preguntar bien si la próxima semana voy a hacer divisibilidad o si lo hago mañana. Sí, parece un repaso. Le han metido tipo esos, ¿cómo se llaman? Esos combos. Parece un mostrito, ¿no? Un mostrito. O sea, un mostrito de álgebra nos han hecho. Nos han preparado un mostrito de álgebra. Le meten chaufa, le meten pollo, le meten los 7 colores. Así es, le han metido de todo este material. Voy a averiguar bien si me puedo explayar más, ¿no? Enviamos las fotitos. Enviamos las fotillos. ¿Listo? Bien. De las primeras 10 preguntas, del material, ¿tendrás alguna duda? De las primeras 10 preguntas del material, ¿tendrás alguna consulta? Que falta el teorema del resto. Mañana explico ya el teorema del resto. Sí, mañana les explico el teorema del resto. No hay tiempo. Sí, no hay tiempo. Son ya 4:50. Mañana les explico el teorema del resto, sí o sí. Sí o sí, mañana teorema del resto, ya sí o sí. Y acá han puesto, pues, como les digo, les han mezclado todo, eso es lo malo. A ver, lo que dicen propuestos, ¿sabes? Lo que dicen propuestos de los propuestos. También están operativos, se vea. También han metido.
Ya han hecho. Un mostrito, saca un mostrito también. Ya. A ver. Ya. ¿Alguna pregunta en especial? Jóvenes, los leo. Una que sea de Horner y Ruffini. Sí, mañana hacemos teorema del resto, sí. Mañana sí o sí, teorema del resto. ¿Alguna pregunta en especial de Horner y o Ruffini que veas? No hay, no es que lo menos que han metido acá todo. De división algebraica 2. De división algebraica 2. En el material de mañana, en el que dice división algebraica 2, en el que dice división algebraica 2, ya, ahí sí hay más de Horner y Ruffini. Hay Horner, Ruffini y hay teorema del resto nada más. Divisibilidad no hay. No hay, acá no hay, en el material de mañana, en el de mañana solamente hay teorema del resto, Horner y Ruffini. Entonces, divisibilidad me parece que está para la próxima semana. Me parece que divisibilidad va a ser para la próxima semana. Me parece. Sí, porque sería mucha teoría. Bien. Ok. Bueno, jóvenes, entonces ya el tiempo no da